El transporte, las funciones de la sangre básicamente son transporte de gases respiratorios, ¿no? Como hemos conversado con mi grupo de seminario, fundamentalmente CO2 y oxígeno, ¿no? Para el intercambio gaseoso, ¿no? En la hematosis, ¿no? Sirve también como transporte, nutrimento, metabolitos y hormonas, esa es otra de las funciones de la sangre. Provee defensas contra la infección, en el sentido de que obviamente por ahí circulan las inmunoglobulinas, los neutrófilos, ¿no? Todos esos elementos. A eso se refiere el cursar con, eh, o que provee defensas contra la infección. Participa en el movimiento el mantenimiento de la temperatura corporal, en los fenómenos de vasoconstricción, vasodilatación. Participa en el equilibrio ácido-base, ¿no? Como lo han estado viendo en la parte de respiratorio y también una parte metabólica, y cuenta con un mecanismo integrado para impedir su pérdida, lo que se llama la hemostasia, ¿no? La composición de la sangre básicamente está compuesta por elementos formes en un 45%, plasma en un 55%, y estos se pueden separar con ayuda del laboratorio, ¿no? Por ultracentrifugación. Los valores normales lo van a manejar ustedes de manera continua, ¿no? Lo van a manejar de manera continua. Los eritrocitos son más o menos 5,5 millones en el varón y la mujer 4,8 millones. El conteo leucocitario normal es de 4.000 a 11.000, ¿no? Ustedes van a encontrar laboratorios que dicen 5.000 a 10.000, etc. En un promedio es eso que está puesto ahí, ¿no? Pero básicamente siempre básense en la vida real en el parámetro del laboratorio del que están basándose ustedes, ¿no? Básense siempre en eso. Neutrófilos generalmente lo van a tener ustedes en, eh, en valores de 3.000 a 6.000, que son 50 a 70%. Eosinófilos lo tienen entre 150 a 300, 1,4%. Basófilos de 0 a 100, que es 0 a 1%, linfocitos 1500 a 4000, 20 a 40%, monocitos 30, 300 a 602 a 6, y plaquetas entre 200.000 a 500.000, ¿no? Siempre basándose en los parámetros de cara al laboratorio, ¿no? Hay laboratorios que dicen de 150.000 a 450.000, etcétera, o sea, es variable, ¿no? Pero en líneas generales esos son los porcentajes y los valores absolutos de cada uno de ellos. El plasma contiene innumerables sustancias en solución, entre los cuales las proteínas plasmáticas son un componente importante, ¿no? Tenemos proteínas que son para la coagulación, y cuando, digamos, se le quitan los elementos o las proteínas de la coagulación, eso se llama suero, ¿no? Que tiene un plasma sin proteínas de la coagulación, ¿no? Y tiene una concentración mayor de serotonina producto de la degradación plaquetaria, ¿no? Básicamente eso es lo que va a acontecer ahí, ¿no? ¿Cuáles son los constituyentes del plasma? ¿No? Tenemos electrolitos, entre ellos están el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato. Tenemos proteínas como la albúmina, la globulina, los aminoácidos. Carbohidratos como la glucosa, obviamente hay más, fructosa, todo, galactosa, etc., ¿no? Lípidos como el colesterol, los ácidos grasos, minerales como los carbonatos, los fosfatos, las enzimas como la fosfatasa alcalina, amilasas, metabolitos como la bilirrubina, la urea o urea, ¿no? Dependiendo de si están en España o con el Perú, ácido úrico y creatinina. Esto es importante, eso es lo que he agregado a la clase, los volúmenes sanguíneos, ¿no? Bueno, era una de las novedades de la clase, y hubiese sido interesante ponerlo con un ejemplo en la pizarra, pero como le digo, imagínense lo que voy a decir, ¿no? Generalmente para los procedimientos de aféresis es necesario calcular la volemia, ¿no? Considerar que la sangre total está dividida en dos tipos de volúmenes, que son el plasmático y el eritrocitario, ¿no?
Entonces, ¿cómo es la fórmula del volumen plasmático? Volumen de sangre total por 1 menos hematocrito. Por ejemplo, ustedes pueden tener el volumen, si estuviéramos ahorita en presencial, les preguntaría a todos ustedes, ¿cuál es el volumen normal de una persona, ¿no? Y obviamente se quedarían callados, ¿no? Más o menos 5.000, ¿no? 5.000, o sea, 5 litros, 5.000 mililitros. Entonces, por ejemplo, ustedes calculan, pues, ¿no? Si esa persona de repente tiene un 45% de hematocrito, que ahorita vamos a decir qué es lo que es, ustedes lo que van a hacer es multiplicar el producto de 1 menos 0,45, porque tienen que ponerlo en decimales, ¿no? Y así, por ejemplo, ustedes van a hallar el volumen plasmático, ¿no? O sea, por ejemplo, hacemos el cálculo de esto que he dicho, 1 menos 0,45 sería 0,55, lo multiplicas por 5.000 y sale 2.750. Entonces tendrías tú ahí tu volumen plasmático. Y si tú divides por el volumen, o sea, o quieres calcular el volumen eritrocitario, es 5.000 por 0,45 y sale 2.250. Entonces la sumatoria de ambos te va a salir 5.000, o sea, exactamente el volumen de sangre total, ¿no? Entonces ahí tienes tus dos formas de calcular tanto lo que es volumen plasmático como volumen de sangre total. Ahora, esto se puede extrapolar a la clínica, un poco difícil, ¿no? Porque básicamente tú no vas a tener, claro, un paciente que te llega pues con hemorragia digestiva, por ejemplo, una hemorragia vaginal intensa, todo, pero tú vas a saber cuál es el número, el volumen el valor del hematocrito, pero no vas a tener, digamos, exactamente cuánto de volumen de pérdida hay, ¿no? Esto sirve más que todo, como dice el rótulo, para procedimientos de aféresis, ¿no? O sea, para esos casos se utiliza, ¿no? ¿Qué es la sedimentación eritrocitaria, no? La sedimentación eritrocitaria es otro componente que ustedes van a ver a nivel de lo que es la parte clínica, ¿no? O sea, sedimentación eritrocitaria es cuando la sangre se le agrega un anticoagulante y se deja en reposo en un tubo vertical largo, ¿no? Entonces los eritrocitos se sedimentan en la parte superior y se observa una columna de plasma claro, ¿no? Entonces la velocidad a la cual los eritrocitos se sedimentan se llama velocidad de sedimentación globular, ¿no? Sedimentación globular, la BCG clásica, ¿no? Entonces, ¿qué determina o qué va a determinar que ustedes tengan una BCG de un valor u otro? La presencia básicamente de fibrinógeno y las globulinas séricas, ¿no? Claro, o sea, cuando uno habla de BCG, uno está hablando de ¿por qué se dice velocidad, no? Es la velocidad que hay para la formación de las famosas columnas eritrocitarias, ¿no? Eh, Cuando hay una mayor cantidad de fibrinógeno, ¿no? Como en el embarazo, y de globulina sérica como en los procesos infecciosos, enfermedades inflamatorias, se va a presentar una mayor tendencia a la formación de columnas, ¿no? Por eso puedes tener ustedes una velocidad aumentada, una BCG aumentada, ¿no? ¿No? Otro factor, pues ahí las características de los eritrocitos, ¿no? Básicamente un valor que está ahí es uno de las constantes corpusculares, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Entonces, la característica del eritrocito influirán entonces sobre la formación de columnas y cuál es la importancia del volumen de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Los eritrocitos que tienen una concentración de hemoglobina corpuscular media mayor van a tender a sedimentarse con más lentitud a nivel plasmático que los que cuentan con un valor normal o bajo de concentración de hemoglobina corpuscular media. La velocidad de sedimentación globular se va a reducir también ante lo que es la poiquilocitosis y anisocitosis, que ahora vamos a mencionar. Poiquilocitosis, configuración eritrocitaria, o sea, una variación excesiva de la configuración, y la anisocitosis, que es una variación a nivel de lo que es el tamaño eritrocitario, ¿no? Básicamente. Proteínas plasmáticas, otro punto importante,
son moléculas grandes de 50 a 300.000 Daltons. Casi todas las proteínas del plasma se encuentran o son glucoproteínas que contienen oligosacáridos, excepto la albúmina, que es la más importante. La cadena de los oligosacáridos son responsables de ciertas propiedades de las proteínas plasmáticas, como son solubilidad, viscosidad, carga y desnaturalización, que son las propiedades que estamos acá mencionando. Ciertas propiedades se pueden deber a su tamaño y peso molecular. ¿A qué se refiere eso? Básicamente, las proteínas plasmáticas son grandes, ¿no? Entonces, no influye o no ocurre intercambio capilar, ¿no? Que es uno de los mecanismos para lo que es básicamente el traspase de soluciones o moléculas o compuestos desde el vaso sanguíneo de los capilares hacia el intersticio, ¿no? Entonces la proteína plasmática no puede atravesarlo. Entonces constituye un elemento que avala a la formación de lo que ustedes van a ver en nefrología, que es la presión oncótica o presión coloidosmótica. Y en consecuencia van a ejercer una presión oncótica cercana a 25 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, y además, obviamente, pues como solamente pueden estar en el vaso sanguíneo, su tamaño y su configuración van a contribuir en gran medida a la viscosidad sanguínea, ¿no? Otras propiedades de las proteínas se pueden atribuir a la presencia de los famosos residuos polares, como dice ahí, ¿no? ¿Cuáles son estos residuos polares? Ustedes deben saber porque ustedes son químicos en potencia, son el NH3 y el COO. ¿Qué quiere decir eso? Son moléculas que son un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace que las proteínas plasmáticas sean solubles en agua y muestren lo que se llama el desplazamiento electroforético, ¿no? Y les da una configuración de naturaleza anfipática, ya que los residuos polares, tanto el grupo amino que es positivo como el carboxilo que es negativo, van a contribuir a esto, ¿no? Aparte de esto, de esta configuración anfipática y todo, ¿qué es lo más importante de estos dos grupos polares? Van a actuar como amortiguadores. Eso es lo que vimos con mi grupo en la semana pasada, antes de su examen. Son amortiguadores, ¿no? Amortiguadores eficientes justamente en virtud de esta naturaleza anfipática, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la proteína plasmática? Fácil de deducir. Dos funciones importantes, ¿no? Retienen la fracción líquida de la sangre dentro de los capilares, ya lo acabamos de hablar, y amortiguar los líquidos corporales. Sale de lo que acabamos de mencionar hace un momento. ¿Cuáles son otras funciones? Ya funciones específicas. Depende de cada naturaleza de proteína. Pueden ser nutrimentos, enzimas, hormonas, anticuerpos, factores de coagulación y fibrinolíticos, y moléculas portadoras y además moléculas quelantes. Por ejemplo, la función portadora de las proteínas plasmáticas ayuda en el transporte de ciertas hormonas que van a presentar una solubilidad muy baja a nivel plasmático. Entonces, las hormonas que se unen a los portadores, a las proteínas portadoras, tienen una vida media más larga, más prolongada que las que están a nivel sérico, a nivel sanguíneo. La unión de la hormona a la proteína va a impedir a su vez la filtración rápida a través de los glomérulos, ¿no? Va a impedir esto, ¿no? También actúa como un reservorio, ¿no? Un reservorio cuando hay déficit de la hormona, ¿no? Entonces simplemente la proteína se comporta como un reservorio y ¡pum! Saca ese pool para favorecer cuando hay estado de deficiencia hormonal, ¿no? Entonces, y esto obviamente pues permite, o es gracias a su fácil disociación de proteína portadora, ¿no? Entonces, miren las funciones importantes que también pueden tener. La función quelante, por ejemplo, es una función cuando ocurre lo que es la necrosis celular, ¿no?
que se relaciona con liberación de grandes cantidades de actina, ¿no? Hacia la circulación, ¿no? Estas moléculas son capturadas por la gelsolina, que depolimeriza la actina F y permite que esto se una, ¿no? A la actina G y todo eso, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de proteínas plasmáticas? Las lipoproteínas, que son nutrimentos, la amilasa, fosfatasa, alcalina, que son enzimas, hormonas de la hipófisis anterior, la angiotensina, ¿no? Que son hormonas, obviamente, como dice el rótulo que he puesto ahí, las alfa-globulinas o globulinas alfa, que son anticuerpos, fibrinógeno, que es, junto con la protomina y la fibrinolicina, factores de coagulación y fibrinolíticos, albúmina, ceruloplasmina, transferrina, que son moléculas portadoras, y la gestosina que ahorita acabamos de hablar, que es una molécula quelante, ¿no? La síntesis de las proteínas plasmáticas, básicamente ustedes ya están llevando ahorita inmunología, las gamma-globulinas se producen en células plasmáticas, ¿no? Son los anticuerpos, ¿no? Casi todas las proteínas se producen en el hígado, ¿no? Y la relación, para que haya una buena producción de proteína plasmática, es importante que en la dieta se aporte los 10 aminoácidos esenciales, ¿no? Nosotros en gastroenterología, históricamente, siempre se ha dicho, por eso antes de mencionarles las dos últimas oraciones que están ahí, siempre se dice o se decía que uno tiene que consumir una dieta para evitar la encefalopatía en el cirrótico de origen vegetal, ¿no? De proteínas de origen vegetal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el cirrótico, por ejemplo, hay una inversión albúmina-globulina. Hay mayor cantidad de globulina que albúmina, porque obviamente pues hay una falla en la producción, la síntesis de albúmina, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estábamos haciendo era perpetuar, ¿no? Porque cuando uno toma o come alimentos de origen o proteínas de origen vegetal, se produce más globulina, y las de origen animal producen más albúmina, ¿no? Por eso es que la relación paradójica que les menciono ahorita, ¿no? Eh, eh, Otro punto a tener en cuenta acá es la hematopoiesis, algo rápido nada más. En efecto, las células sanguíneas se originan en el mesénquima, ¿no? Durante los 2 primeros meses de vida fetal, la formación de sangre ocurre en el saco viteliano. Yo me imagino que ustedes esto lo conocen por embriología, ¿no? Que les deben haber mencionado todo esto, ¿no? Y ya deben de repente estar hasta cansados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el hígado se convierte en el primer sitio principal hasta casi el 7º mes en que el vaso toma el comando de la producción de las células sanguíneas, ¿no? Después del nacimiento, los elementos formes se originan en la médula ósea, ¿no? La médula ósea hace una contribución discreta a la producción de linfocitos. Monocitos se forman en la médula ósea y cierta cantidad en el vaso de tejidos linfoides, ¿no? Hay un proceso que se llama hematopoiesis extramedular, ¿no? Que es la que ocurre cuando hay una demanda excesiva que no puede ser satisfecha por la médula, ¿no? Entonces, en ese momento el vaso, hígado y los ganglios linfáticos pueden tener una función hematopoyética. ¿Dónde ocurre esto? Sobre todo en neonatos, lactantes y niños pequeños, porque su médula está compuesta por ser médula ósea roja, que no permite que se expandan, ¿no? Para satisfacer la demanda incrementada que hay, ¿no? Cuando uno habla de la hematopoiesis, siempre tiene que tocar un punto que a veces los libros no abordan, ¿no? Porque los libros generalmente te van a mencionar de célula madre de frente, ¿no? Y antes de hablar de célula madre, uno tiene que conocer que hay una célula que se llama las células troncales, ¿no? Las células troncales que son de 3 tipos, ¿no? La célula troncal pluripotencial, que como su nombre lo dice, puede dar origen
a cualquier tipo de célula, aquel tipo de elemento forme. La célula troncal mieloide que da origen a todas las demás, menos a los linfocitos, y la célula troncal linfoide, que obviamente su nombre lo dice, da origen a los linfocitos, ¿no? Las propiedades de estas células troncales son la autorrenovación, que es la capacidad que tiene de formar nuevas células troncales por medio de mitosis, y la diferenciación y compromiso con una célula o con una línea en general, ¿no? Entonces, básicamente cuando se pierde la primera propiedad de esta célula troncal, o sea, la autorrenovación, esta célula troncal deja de llamarse troncal para pasar a llamarse célula madre. Y la célula madre tiene un esquema más o menos así. Es decir, por eso ven célula troncal pluripotencial, célula troncal mieloide. Entonces, cuando, o para que crezca un elemento sanguíneo, una célula sanguínea en especie, que puede ser un eritrocito, un megacariocito, un basófilo, no sé. Tiene que haber unidades o elementos que favorezcan el crecimiento de estas células, ¿no? Entonces, eh, eh, esto se llama colonias formadoras o unidades formadoras de colonia, ¿no? Que son las que justamente favorecen que crezca o se diferencia en una u otra en general, ¿no? O sea, si ustedes ven abajo célula troncal mieloide, por ejemplo, dice CFUE, que es unidad formador de colonia de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos, ¿no? Entonces, y esta o sea, es una gran unidad de colonia. Para esto, pues, la célula madre, ¿no? Puede ser multipotencial, eh, o puede ser, pues, unipotencial, ¿no? Entonces, la célula multipotencial es la que ustedes ven ahí, la que está debajo de célula troncal mieloide, es una célula multipotencial que puede dar origen a varios tipos de células, ¿no? Entonces, granulocítica, eritroide, megacariocítica, macrofágica, ¿no? También, o sea, monocítica o macrofágica, también se le puede decir, ¿no? Que ustedes lo ven en las siglas CFU-GEMM, ¿no? Y de ahí se diferencian las subramas, ¿no? Entonces tienes la unidad formadora de colonias megacariocíticos, megacariocíticos. La eritrocítica tiene particularmente dos, ¿no? Esas, por ejemplo, las eritrocíticas son los ejemplos típicos de las células madre unipotenciales, ¿no? Porque tiene básicamente, o sea, si por ejemplo tú subdivides estas ramas, esas flechas que ustedes ven verde debajo de CFU, GEM, las que están solas, o sea, CFU, MEG, CFU, BA, CFUE, todos esas ya no serían células madres multipotencial, sino serían células unipotenciales. Ya serían unipotenciales, dan solamente una sola línea, ¿no? O sea, para que puedan diferenciar eso en uno u otro, ¿no? Entonces, esos son dos acápites que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces ya, volviendo al punto de las células madre, de las células glóbulos rojos, ¿no? Tenemos dos tipos de célula madre unipotencial, ¿no? La CFUE, ¿no? Y la BFUE, ¿no? La célula BFUE es la de brotes eritroides, que da origen a colonias grandes, y la clásica unidad formadora de colonias eritroides, que forma colonias más limitadas, ¿no? Increíblemente, acá está al revés, ¿no? La parte de, ¿cómo se llama? De basófilos, de eosinófilos, monocitos y de los neutrófilos es una sola, y la de mieloide que es otra, ¿no? Pero para que haya esto, o sea, de la nada no solamente van a formarse así. O sea, aparte de las unidades formadoras de colonias, hay factores estimulantes de colonias. O sea, factores que estimulan que estas colonias se puedan diferenciar en uno u otro, ¿no? Entonces ahí vemos el punto de los factores
estimulante de colonias. Entonces, básicamente 2 puntos acá, ¿no? Entonces, ahí vemos todas las células, las unidades formadoras de colonia, y vemos interleuquinas, vemos básicamente unas siglas que dicen EPO-TPO, ¿no? EPO es la eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina, y el TPO, que es básicamente la trombopoyetina, ¿no? Trombopoyetina que tiene una característica particular, que lo vamos a mencionar, ¿no? Porque la trombopoyetina tiene o está estimulada o tiene que ver con su receptor plaquetario, que es el CMPL, ¿no? Que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente, miren, todas las células tienen factores estimulantes de colonia. La eritropoyetina, tenemos interleuquina 6 en lo que es plaquetas, ¿no? Básicamente hay un juego de interleuquinas que tiene que ver con todas las células madre comprometidas en varias colonias, ¿no? Eritrocítica, plaquetas, macrófagos, neutrófilos. Entonces vemos interleuquina 1, 6, 11, ¿no? Ahí está el SC, que es stem cell, ¿no? Es stem cell. Vemos también que, por ejemplo, el eosinófilo también tiene influencia por la interleuquina 5 que está ahí, el basófilo interleuquina 3, interleuquina 4, y los linfocitos, que son el timo y lo equivalente de la bursa, reciben acción sobre todo de interleuquinas, ¿no? Entonces, básicamente eso para que vean lo que también se llama como unidades formadoras de colonias y que tienen que ver básicamente con interleuquinas, y los dos importantes que tienen su propio estimulante particular, que es la eritropoyetina en el caso de glóbulos rojos y la TPO en caso de plaquetas. Cuando hablamos de eritropoyesis, Profesor, básicamente... ¿Aló, perdón? profesor, una duda, disculpe, que le interrumpa. Perdón, ¿quién Soy puede Rubén interrumpir? Isasi. Ya dime, Rubén. Profesor, recuerda que en dos diapositivas anteriores pues, mostré un esquema. No me quedó muy claro, más que todo, esa célula madre unipotencial, más que todo las siglas. Y usted mencionó algo más ahí. No sé si me podría Ya, aclarar esa parte. ya, Rubén, un favor. Dada la hora, escúchame, la clase es larga. Vamos Sí, a tener ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? consolidación, Un ¿no? ¿Sí? Zoom, no, un Zoom para retroalimentación, que lo ha mencionado el doctor Yoshimito, ¿ya? Quiero que sus preguntas lo guarden en el Zoom para ese día en la retro. Más, tú formas parte de mi grupo, o sea, te lo voy a decir igual. O sea, te lo voy a decir en el seminario, o sea, no te Ujú. preocupes. Por eso, guárdenselo nomás. Ustedes tienen la clase grabada, pero la clase es larga. Si nos podemos estudiar un punto por punto, no vamos a demorar. Vamos a tener una retroalimentación de todo, no se preocupen por eso. ¿Ya? Ya, A profesor. ver, Muchas gracias. ya, continuamos. Entonces, en lo que es eritropoyesis, nosotros tenemos lo que es las unidades formadoras de colonias eritroides, ¿no? Donde dice EPO es la eritropoyetina, que básicamente tiene acción a nivel de lo que es las células precursoras primitiva, el proeritoblasto. Ahora, ustedes van a encontrar en literatura que van a ver, aparte, o sea, no solamente se va a llamar proeritroblasto, sino pronormoblasto, normoblasto temprano, intermedio y tardío, ¿no? Entonces, el pronormoblasto o proeritroblasto que tienen ustedes ahí, es una célula de 12 a 20 micras y cuenta con un núcleo grande, como ustedes lo ven, que ocupa la mayor parte de la célula. El núcleo contiene varios nucleolos, ¿no? La cromatina presenta un aspecto reticular fino, ¿no? El citoplasma muestra basofilia intensa, ¿no? Y eso básicamente debido al contenido elevado de ARN que tiene esta célula. Los normoblastos ya son una antesala de lo que es el reticulocito. Se clasifican, como les estaba mencionando, en tempranos, que son los basófilos, los intermedios, que son los policromatófilos, y los tardíos, que son los ortocromáticos. Y el reticulocito es el que sigue después hasta antes de llegar al eritrocito. La división mitótica se presenta hasta la fase del normoblasto intermedio, ¿no? Del normoblasto intermedio.
Y justamente es en esta parte de la evolución del eritrocito que la mitosis adquiere su actividad máxima y producción, ¿no? Máxima en este momento. ¿Qué otro punto podemos mencionar de este cuadro, ¿no? Para que ustedes tengan básicamente esquemas puntuales acá, ¿no? Básicamente que el normoblasto tardío no es capaz de sufrir una división mitótica por esto, ¿no? O sea, básicamente, si tú tienes solamente hasta el normoblasto intermedio, o básicamente no vas a tener una, una división mitótica ya en el normoblasto tardío, ¿no? O sea, por lógica, ¿no? El núcleo, como ustedes ven en el esquema, se va haciendo más chiquitito, ¿no? Más chiquitito, se hace lo que es se va haciendo pipnótico, ¿no? Y la cromatina, ¿qué va a pasar, no? Se va a condensar y va a adquirir un aspecto más rugoso, más rugoso. Y el citoplasma va perdiendo basofilia, ¿no? Pregunta que fue del semestre pasado, los nucleolos desaparecen en la fase de normoblasto temprano, me acuerdo que fue una pregunta, ¿no? También se lo menciono como una perla. ¿Y cuándo aparece la hemoglobina? La hemoglobina aparece básicamente en el normoblasto intermedio, ¿no? Intermedio. Y esta hemoglobina hace que su coloración acidófila ponga al citoplasma con un aspecto policromático, ¿no? El núcleo como va a destruirse ya a nivel o cuando llegas al normoblasto eh, tardío, ¿no? El ortocromático, ¿no? Por lo que se está haciendo hipnótico y todo, ¿no? ¿No? Con la pérdida de este núcleo, señores, va a cesar la formación de ribosomas nuevos en el citoplasma. Entonces, miren todo lo que les he mencionado, y ahí pueden venir algunas preguntas, ¿no? El reticulocito es una célula que forma parte de la etapa pre al eritrocito maduro, ¿no? Obviamente ya carece de núcleo como el eritrocito, es una célula un poco mayor que el eritrocito maduro, y prácticamente el contenido de la hemoglobina es el mismo, ¿no? Todavía el citoplasma tiene cantidades bajas de RNA ribosomal, lo que va a ocasionar una coloración policromatófica discreta con la tinción de Romanowsky. Pero cuando le aplicas la coloración supravital del azul de Crecillo, el RNA aparece como una malla reticular fina, de ahí que se llama reticulocito, ¿no? ¿Cuánto es el valor que ustedes pueden encontrar en la sangre? Es entre 0,2 y 2%, ¿no? Donde se incrementa en anemia hemolítica y anemia por tratamiento de hierro, ¿no? Donde se disminuye cuando es una anemia plástica, una fibrosis. Eso ya lo voy a ver más con los señores de fisiopatología el día de mañana. Muy bien, eso es toda la perla de esta parte. Cuando hablamos del glóbulo rojo, son células circulares bicóncavas en forma de disco. Ya obviamente, como hemos estado mencionando, carecen de núcleo, carecen de mitocondrias o de ribosomas. Tienen un periodo de vida promedio de 120 días. El contenido eritrocitario alcanza su valor en el primer día de vida, como ustedes ya lo deben saber por embriología. Un contenido eritrocitario mayor se encuentra elevado en las personas de grandes alturas. Eso se llama eritrocitosis. Se observa en el caso de hipoxia crónica, ¿no? O sea, grandes alturas. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Obviamente, cuando yo les hablaba a mis alumnos del seminario, entre los que estáis así, eso va a aumentar la viscosidad sanguínea y va a haber mayor resistencia al flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, lo que va a ocasionar, va a haber una éstasis, la persona puede tener cefalea, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar en los casos de eritrocitosis. La hemoglobina tiene que estar dentro del eritrocito. No puede estar afuera. ¿Cuál es la ventaja de esto?
que va a impedir la degradación rápida y la eliminación de la hemoglobina. Se va a prevenir el incremento intenso de la viscosidad plasmática. Obviamente la hemoglobina es una proteína también, ¿no? Entonces aumentaría la viscosidad. Se evita que la sangre ejerza una presión osmótica alta a través de la pared capilar, porque como es una proteína, ingresa también a formar parte de los elementos que aumentan la presión osmótica. Entonces tampoco puede estar por ese lado fuera del glóbulo rojo. Es importante la conformación bicóncava del eritrocito, la que prevé un índice de superficie de volumen alto. Cuando el eritrocito pasa por la sangre, puede adoptar una formación o una forma como de paracaídas, ¿no? Entonces, y eso permite, ¿no? Un buen transporte del eritrocito, ¿no? Términos importantes que van a ver ustedes en la clínica es la poiquilocitosis y la anisocitosis, ¿no? Entonces, la poiquilocitosis, ya ahorita lo he mencionado, tiene que ver con variación de la configuración del glóbulo rojo y anisocitosis con el tamaño del glóbulo rojo. El fenómeno de Rouleaux también lo van a ver, aunque ya pocos, les contaré que en la clínica se dan cuenta de esto. Ocurre cuando en un vaso sanguíneo tú lo detienes, ¿no? Una ausencia de un flujo importante, ¿no? Se va a ocurrir un apilamiento, ¿no? Un apilamiento de los eritrocitos, ¿no? Un apilamiento. Se forman como pilas, ¿no? Como columnas, ¿no? Es un fenómeno reversible. Las proteínas plasmáticas, como el fibrinógeno, interactúan con la proteína que recubre los eritrocitos para favorecer la formación de columnas. La albúmina y globulina en cantidades importantes también contribuyen a esto. Ahorita les puede parecer bobada y todo, ¿no? Pero fenómenos de hiperfibrinogenemia, hiperglobulinemia, gammapatías, ¿no? Macroglobulina, etcétera, van a contribuir a formar un fenómeno de Rouleaux. Y tú lo puedes tener y simplemente dices, no, acá hay un problema de una ampolla monoclonal y todo eso, ¿no? Ahorita les puede parecer bobada, pero en el futuro les va a ayudar, ¿no? Un punto importante acá, señores y señoritas, es la cromicidad. Yo como le cuento a mi grupo, ¿no? Uno de ellos como es Rubén, que acaba de intervenir, me sorprende cada vez el desconocimiento importante del personal que tiene un título que dice médico. Porque muchos creen ignorantemente que la cromicidad se refiere a la hemoglobina corporal media, lo cual es una tremenda burrada, ¿no? La cromicidad depende de la concentración de hemoglobina corporal media. La hemoglobina corporal media, que creen muchos que es cromicidad, es la masa del glóbulo rojo. Es la masa. Entonces, señores, a no cometer burradas, ¿no? Cuando estén ejerciendo. Si cometes, ya pedirle que eres de Huancayo, dile que eres de la San Juan Bautista, ¿no? No digas que eres de la San Martín, pues, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, la locadora que teníamos en gastro, pensaba que hemoglobina corporal media era el sinónimo de comicidad, y no es así, ¿no? Cuando uno habla de cromicidad, señores y señoritas, se refiere al realce periférico y la palidez central del glóbulo rojo, ¿no? O sea, más coloración más profunda en la periferia y pálida en el centro. Y esto ha sido pregunta de examen, porque yo a veces preguntaba la hipocromía, ¿no? Como parte, ¿no? De qué es verdadero o falso. La hipocromía se refiere al glóbulo rojo que tiene una palidez central. Marcaban, ¿no? Y eso no es así. No es así, ¿no? Entonces, tienen que entender el concepto de la cromicidad y cómo es una cromicidad normal, ¿no? Y ahí tenemos tres términos: normocromía, hipocromía y hipercromía. El último de ellos, fuera de contexto, ya no utilizado actualmente. Las células que presentan una tinción normal y que tienen una concentración normal de hemoglobina son las normocrómicas, ¿no? Las hipocrómicas son aquellos que hay una disminución de la intensidad
de la tensión, ¿no? Suele relacionarse con una reducción, obviamente, de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Pero las células que son más delgadas que lo normal, como en las talasemias, pueden presentar hipocromía discreta, incluso con una concentración de hemoglobina corpuscular media normal. Y eso ya lo va a reportar el frotis de sangre periférica, no lo va a reportar la constante. O sea, en un frotis te va a reportar eso. Hipocromía, ¿no? O anisocitosis, todo eso, ahí te va a decir hipocromía, te va a reportar el frotis, ¿no? Eso ya no te lo reporta la constante corpuscular, es un dato, ¿no? El término hipercromía, ¿por qué está desfasado? El término hipercromía se utiliza para describir un aumento de la intensidad de tinción en el eritrocito en la que no es posible apreciar la palidez central. O sea, cuando tú no aprecias la palidez central sería una hipercromía, ¿no? Pero cuando uno enfoca esto, se suele deber al aumento del grosor de las células y no un incremento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. O sea, por ejemplo, los esferocitos, señores, muestran un incremento de grosor como un aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media y serían técnicamente verdaderos hipercrómicos. Pero en la anemia megaloblástica, por ejemplo, el eritrocito va a aumentar de tamaño, son grandes, son macrocíticos, pero la concentración de hemoglobina corpuscular media permanecerá normal, ¿no? Que la célula deba llamarse o no hipercrómica depende de qué es lo que se trata de interpretar con hipercromía, ¿no? O sea, si eres muy pegado a la regla, sería un incremento solo de concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, por eso es que el término puede generar confusión, porque digamos, no suele deberse a eso, sino a veces a la variación del glóbulo rojo. Por eso el término hipercromía ya se puede decir que ya no se debe de usar, ¿ya? Porque no es un parámetro que se esté evaluando de manera objetiva. Simplemente mencionar concentración de hemoglobina como una media alta, ¿no? Y ahí uno puede lucubrar o puede mencionar, ya es una célula hipercrómica, ¿no? Pero punto, ¿no? Un punto que no está tocado acá, y lo voy a mencionar, por eso era importante la clase presencial, es el valor hematocrito, ¿no? El valor hematocrito se refiere simplemente al porcentaje de glóbulos rojos que hay en una muestra de sangre, punto, se acabó. Históricamente se sacaba cuando se centrifugaba glóbulos rojos, ¿no? En 100 mililitros de sangre. Entonces había una capa de glóbulos rojos, había una capa espumosa que estaba constituido por leucocitos y plaquetas y una sobrenadante de plasma, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, esto medía el valor hematocrito, ¿no? Que podía tener fallas o falsos incrementos y falsos descensos, ¿no? Por eso se hablaba en los términos de hemodilución, cuando había, como en el embarazo, ¿no? Que es un exceso de volumen y glóbulos rojos normales, eso se llama hemodilución. Y hemoconcentración, que es cuando hay un bajo volumen y falsamente tienes un hematocrito elevado. Eso es cuando ocurre en la deshidratación, la pérdida de volumen, la hipovolemia, ¿no? ¿Cómo se lleva actualmente el conteo o el valor eritrocitario? Actualmente se lleva con valores calculados por las máquinas de laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se saca un producto del conteo eritrocitario con el volumen corpuscular medio. Así lo sacan ahora las máquinas, ¿no? Entonces, igual el valor hematocrito ya entra en desfase y se llama ahora solamente hematocrito porque es la máquina lo que lo calcula, ya no lo calcula la ultracentrifugación, ¿no? Y acá vamos viendo eritrocitarios que ustedes lo van a ver hasta en la sopa. El día de mañana, mi primer grupo de seminario está invitado a
a la clase de patología de la anemia, porque obviamente yo voy a estar dictando clase de 3 a 4 y media, y ellos se van a ganar con ejemplos prácticos de la aplicabilidad de estas constantes populares en casos que yo he tenido de pacientes con anemia y cáncer de colon, ¿no? Que lo van a ver, son 2 casitos. Los índices eritrocitarios son 3: volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio, ¿esto cómo se relacionan los 3? CMHC, o su concentración de hemoglobina corpuscular media, es igual a hemoglobina corpuscular media sobre volumen corpuscular medio en el denominador, ¿ya? Ojo que estoy mencionando. Hubiera sido importante tener una pizarra para hacerla, pero ya, ojo al piojo, graben lo que digo. Ya, lamentablemente, la clase es virtual, ¿ya? El volumen corpuscular medio, ¿a qué se refiere? Es el volumen promedio de los eritrocitos, ¿no? Se calcula dividir el volumen, o el valor, perdón, hematocrito, o el hematocrito, sobre el conteo eritrocitario, ¿no? Entonces, tú calculas esto y te debes tener un valor entre 85 menos 8 femtolitros, ¿no? Ese es tu volumen corpuscular medio. Tu hemoglobina corpuscular media es la masa promedio de la hemoglobina, se expresa en picogramos. Entonces, ¿y cómo lo calculas? Es igual a la concentración de hemoglobina sobre conteo eritrocitario. Y puedes tener un valor que va entre 30 más menos 2 picogramos. Concentración media de hemoglobina corpuscular media o concentración de hemoglobina corpuscular media es la concentración promedio de la hemoglobina dentro de un eritrocito. Si quieren tener ejemplos de los 2 valores que he mencionado, un incremento de la hemoglobina corpuscular media lo van a ver en la esferocitosis y la anemia megaloblástica. La concentración de hemoglobina corpuscular media se va a aumentar en la esferocitosis y en la anemia de células falciformes, ¿no? Por eso me he detenido, porque no sabía cómo explicarles. Esta concentración de hemoglobina corpuscular media sí puede ser calculado por medios manuales, por ustedes, ¿no? Porque es el producto de la división entre la concentración de hemoglobina y el valor de hematocrito, ¿no? Entonces tú puedes calcularlo. Imagínense que yo pongo un paciente con, ponte un valor, vamos a ver acá, tengo mi calculadora manual. Pongo, por ejemplo, un valor de 15, ¿no? Vamos a poner 15 de hemoglobina, 15 gramos por decilitro, entre, digamos que tiene 45 de crito, ¿no? De hematocrito, ¿no? Entonces no lo vas a calcular tú, que eres una persona inteligente, por 45, porque te sale un valor negativo, ¿no? Entonces lo calculas entre 0.45 y te da el valor de la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Entonces ya tengan ustedes todos estos conceptos fundamentales que suelen ser preguntas de examen, ¿no? Obviamente con un esquema, con una pizarra, me hubieran entendido bien, pero lamentablemente pues estamos virtual, ¿no? Lo que es amplitud de difusión eritrocitaria es otro concepto fundamental que tienen que dominar ustedes, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, una paciente, le cambié una orden de colonoscopia que tenía para izquierda por completa por un aumento de la D, y era un cáncer de colon descendente, por ejemplo, ¿no? O sea, son conceptos que te sirven en la aplicabilidad clínica, o sea, no son conceptos que uno los suelta porque le da la regalada gana, ¿no? Sino conceptos que uno ha visto ya en la práctica clínica, en el ejercicio clínico, señores, ¿no? La amplitud de distribución eritrocitaria es un valor importante, ¿no? Se calcula como el coeficiente entre, se calcula como el cociente entre el coeficiente de variación de la distribución de los volúmenes eritrocitarios dividido por el volumen corpuscular medio, ¿no? Entonces, tú así, ¿no? Tú así vas a tener un volumen, un volumen de distribución eritrocitaria, RDB en inglés, aumentado o normal. No sueles tener
bajo, pues eso sería imposible, ¿no? Entonces, dependiendo del laboratorio o el sensor de tu laboratorio, debe haber un rango entre 11 a 15 por ciento, ¿no? Entonces, aumenta en algunas patologías, ¿no? Una de ellas es la enfermedad crónica del hígado, ¿no? La cirrosis, la enfermedad cardíaca, la diabetes, la enfermedad renal, por ejemplo, también. Es otra causa de aumento de volumen, aumento del volumen de distribución eritrocitaria. La patología por pérdidas de sangre, principalmente cáncer gastrointestinal a la cabeza colon. No sé, por eso es que es un valor importante que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, como les digo, el esquema para ponerlo ahí, para que lo entiendan en la pizarra, pero ya fue ya. El porcentaje o el índice de reticulocitos es otro valor importante. Porque, ¿cómo se llama? Tú puedes tener una anemia neumocítica y puede haber algún pitonizo que te dice, es una anemia clásica, ¿no? No produce la anemia, la ignorante, le ha sacado el índice reticulocitario para que haga tremenda burrada. Entonces, no, pues, o sea, el índice de reticulocitos se mide con el valor que está ahí, ¿no? Porcentaje de reticulocitos por hematocrito del paciente sobre el hematocrito ideal, ¿no? El hematocrito del paciente, que es el hematocrito que tiene ahí, y el hematocrito ideal, que es el hematocrito normal, y tu porcentaje de reticulocitos, que no puede ser 0,2 a 2%, como mencionamos, y si te salen valores mayores o menores de 2, es una médula hiperregenerativa, y mayores de 3, una médula regenerativa, ¿no? Entonces, ustedes ya imagínense los ejemplos que se pudo haber puesto ahí, ¿no? Pasamos a lo que es el metabolismo del eritrocito, ¿no? El eritrocito tiene actividad metabólica baja y consume muy poco oxígeno, ¿no? Sus requerimientos energéticos se cubren por la vía de la glicólisis, ¿no? El 90% de la glicólisis se lleva a cabo de la vía metabólica de Ebner-Meyerford, ¿no? Como ustedes son químicos en potencia, ¿no? Entienden exactamente qué es esta vía metabólica. La vía de Ebner-Meyerford, como ustedes lo ven, se salta un paso. La sinasa del fosfoglicerato. Se salta este paso. O sea, del 1,3-difosfoglicerato se pasa, obviamente hay una mutasa del difosfoglicerato que forma 2,3-difosfoglicerato. Y de ahí la fosfatasa del difosfoglicerato recién llega al trifosfoglicerato. O sea, pero se salta el paso de la sinasa del fosfoglicerato. Lo puentea. Hace un bypass. Todo obviamente naciendo de la glucosa, que por las hexocinasas, glucosinasas, se forma glucosa sin fosfato, fosfosinasa, toda esa peña que ustedes ya son químicos en potencia, ¿no? Sobre todo el químico Isasi, ¿no? Que ahorita debe estar ahí calculando ahí todo eso, ¿no? ¿Por qué sirve el 2,3-difosfoliserato, señores? Lo hemos hablado mucho con mis alumnos en el seminario, ¿no? O sea, la importancia del 2,3-difosfoliserato es que modifica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay acidemia, acidosis, ¿no? Disminuye la formación o la concentración, perdón, del difosfoliserato en el eritrocito y obstaculiza la glucólisis. La hipoxia aumenta el difosfoliserato al inhibir el ciclo de Krebs y las hormonas que lo incrementan son la hormona tiroidea, hormona de crecimiento y los andrógenos, ¿no? Esta otra vía tiene otra ventaja, otro elemento importante, que es la formación de el NADH más H, ¿no? Que es el ADN nucleótico de la nicotinamida e hidrógeno. ¿Qué va a pasar, señores? En el eritrocito, de ordinariamente, como sufre acciones redox, se va a formar la metahemoglobina por efecto de su autooxidación. Entonces, ¿quién
entra en ayuda para reducir esto el NADH más H. Entonces, esta reducción de la hemoglobina va a permitir que este valor se corresponda a menos del 1% a nivel sanguíneo. Más de eso, pues, más del 5% puedes tener o 10, puedes tener una coloración azulada y todo eso, ¿no? Otra vía que es solamente el 10%, la vía de las pentosas, ¿no? La vía de las pentosas ¿cuál es la importancia de esta vía que va a formar el NAT fosfato, ¿no? Con hidrogenión, ¿no? O sea, ¿para qué ocurre esto? Para la oxidación, la reducción del glutatio, ¿no? O sea, protege de la oxidación a los grupos sulfidilo de hemoglobina y permite mantener la fragilidad del eritrocito, ¿no? Ese es otro elemento importante. El recambio eritrocitario es otro punto que nos llama acá a la reunión, ¿no? En el adulto los eritrocitos se producen en la médula ósea. Señorita delegada, ¿estamos con tiempo o tienen todavía clase? Tenemos otra clase a las 6:30 recién. Ah, ya, no hay problema, entonces continuamos. El recambio eritrocitario, en el adulto los eritrocitos se producen en la médula ósea. Las células precursoras son los proeritroblastos, eritroblastos, ya mencionamos, ¿no? Y los reticulocitos, ¿no? Y la producción eritrocitaria está regulada por la eritropoyetina. Eritropoyetina, que es una glucoproteína que secretan sobre todo el riñón, el hígado un 15% y el riñón 85%, ¿no? Riñón es la porción interna de la corteza y la región externa de la médula, ¿no? Esa parte es la que lo produce, ¿no? Justo por fuera de la membrana basal de los túbulos, ¿no? ¿Cuáles son sus acciones? Proliferación de las células madre comprometidas, diferenciación de las células madres eritropoyéticas en proeritroblastos, síntesis de la hemoglobina a incrementar la producción de globulina y potenciar la sintetasa de ALA. Ahorita vamos a ver qué es el ALA. La liberación de los eritrocitos a partir de la médula ósea. ¿Quiénes los favorecen? Ojo al piojo que el 2019 hubo una pregunta de difosforilato 2,3 difosforilato con eritropoyetina y preguntaba quiénes estimulaban ambos y cuál no lo estimulaba, ¿no? Entonces, mira, casi se parecen, pero miren las diferencias, ¿no? Hipoxia lo estimula la EPO, por eso es que a las grandes alturas uno puede tener más hemoglobina, perdón, más glóbulos rojos, obviamente la hemoglobina también, que una persona del nivel del mar. La alcalosis, hormonas como la hormona de crecimiento, la prolactina, las hormonas tiroideas, catecolaminas, corticoesteroides y andrógenos, y productos de la hemólisis, ¿no? Los productos de la hemólisis, ¿no? Básicamente, cuando tú hablas de productos de la hemólisis, o sea, se rompe el glóbulo rojo y se liberan, pues, sustancias, ¿no? O elementos como el AMP cíclico, el NAT y el NAT fosfato, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú hablas de la hipoxia, ¿no? O sea, cuando la estimulación de la eritropoyetina por hipoxia, que puede ser, como les digo, debido a una exposición prolongada a grandes altitudes, o patologías, como hemos visto en el seminario de gases pulmonares, con patologías que disminuyen la captación del oxígeno, va a ser lo que se llama el mecanismo de retroalimentación fisiológica. Entonces, normalmente se incrementa el número de glóbulos rojos, consiste en un incremento de su destrucción, ¿no? Y punto, nada más, ¿no? Los factores prematógenos, lo vamos a hablar ahorita, ácido fólico, vitamina B12 y hierro, ¿no? La destrucción de los eritrocitos ocurre alrededor del 1%, se eliminan todos los días en la circulación, por la acción de los macrófagos a nivel de los sinusoides, ¿no? De las paredes de los
sinusoides. Vamos a hablar ahora de la hemoglobina, que es la, digamos, la vedette, ¿no? De muchas acciones que tienen que ver con ácido base y todo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué es la hemoglobina? Es la proteína de unión al oxígeno que se encuentra en el citoplasma de los eritrocitos, ¿no? Transporta el oxígeno a partir de los pulmones y el CO2 de la circulación de los pulmones para su intercambio, ¿no? La famosa hematosis, ¿no? También contribuye a la capacidad de amortiguamiento, como lo vamos a ver. Básicamente ese es un gráfico que muestra la estructura de la hemoglobina, ¿no? La estructura de hemoglobina, como pueden ustedes ver, oriéntense que hay 4 elementos ahí formados, ¿no? La hemoglobina, para comenzar, tiene un peso molecular de 64.450 Dalton. Está constituido por 4 subunidades, ahí ven 4. Cada subunidad consiste en una cadena polipeptídica, ¿no? Que son las cadenas así como escaleritas que ven, y un grupo hemo, ¿no? El grupo hemo está como una cruz, justamente en medio de esas escaleritas, ¿no? Ahí incluso tienen el gráfico abajo que dice hemo. Dice ferriemo al costado con un corchete, porque es cuando se une con el hierro, ¿no? El hemo, ¿qué es? Es una porfirina que contiene el hierro, ¿no? Las 4 cadenas polipeptídicas, junto con la hemoglobina, constituyen la proteína que se conoce como globina, ¿no? Un gramo de hemoglobina contiene más o menos 3,4 miligramos de hierro y puede transportar hasta 1,34 mililitros de oxígeno, básicamente. Hay variantes de la hemoglobina. La más importante, la más abundante es la hemoglobina, que contiene un 97% de la hemoglobina, constituye, perdón, 97% de la hemoglobina de adulto, formado por 2 cadenas alfa, ustedes la ven ahí, alfa, y 2 cadenas beta, ¿no? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La cadena alfa tiene 141 aminoácidos y la beta 146. Hay enlaces de sales, ¿no? Que son las famosas uniones no covalentes electrostáticas entre los residuos carboxilo, ahí ven arriba COH, ¿no? Y el grupo amino, los NH3 que ven ahí, ¿no? Son enlaces de sales, ¿no? El átomo de hierro, que lo ven ahí como una bolita roja, se fija entre los residuos de histina de las cadenas, en la cadena alfa, en las posiciones 58 y 87, que se le conocen históricamente como GIS E7 a las 58 y GIS F8 a las 87, ¿no? En las cadenas betas del átomo de hierro se va a fijar entre las posiciones 63 y 92, ¿no? De la cadena de histidina, ¿no? Básicamente, eso, para que se graben. ¿Qué pasó? No. La hemoglobina fetal, mayor afinidad por el oxígeno, más resistente a la desnaturalización por álcalis, desaparecen en los eritrocitos de los lactantes normales a los 6 meses en promedio. Otras variantes es la hemoglobina A2, se encuentra en concentraciones bajas, menor del 3% en adultos normales. La hemoglobina de Barr se encuentra en el feto en concentraciones bajas. Las Grover 1 y Grover 2 y Portland, variantes embrionarias de la hemoglobina. A ver, un momentito, me está llamando el doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, dígame. No, estoy en clase ahorita, le respondo un rato. Llamo en un momento, doctor. En un momento. Ya, a ver. Bueno, ya. Muy bien. La síntesis de la hemoglobina. Antes, señorita delegada, una pregunta. El doctor Rodríguez me ha comentado de algo. Mañana todo va a ser virtual, ¿correcto? Sí, doctor, justo nos acaban de comentar eso.
O sea, los seminarios que usted va a hacer virtuales. Seminarios serán virtuales, sí. Ya tenían la clase mañana. Ya, voy a escribir a mis delegados sobre ese asunto, ¿ya? Muy bien. Qué pena. La clase de anime era para hacerlo presencial. Qué desgracia. Ya, bueno. Ya, otra cosa, mariposa, ya. Hay que terminar esta clase. Ya, la síntesis de la hemoglobina. Parece una chancaca de medio pelo, pero es sencillo, ¿no? Oriéntese en la parte de arriba hasta llegar a lo que dice hemo, ¿ya? El hemo, o sea, la parte final, está formada por la condensación de la succinilcoenzima que se obtiene del ciclo del ácido cítrico, con la glicina para constituir el ácido alfa amino beta cetoadípico que ustedes ven ahí, ¿no? La condensación requiere fosfato de pireosal, que ustedes lo ven abajo, ¿no? Para lograr la activación de la glicina, ¿no? El ácido alfa-amino beta cetoadípico se descarboxila con rapidez para constituir el delta-aminocebulinato, que es el ALA, ¿no? Este ALA es el paso limitante para la síntesis del hemo. Fue una pregunta de examen una vez. ¿Cuál es el paso limitante? ¿Dónde se? ALA, ya, punto. En el citosol, o sea, cuando ustedes ven la flecha que baja en forma oblicua, que dice 2 moléculas, en el citosol se condensan 2 moléculas de ALA para formar el porfobirinógeno, en presencia de la deshidratasa de ALA. 4 moléculas de porfobirinógeno se condensan para formar el uroporfobirinógeno 3 mediante la descarboxilación de los grupos acetato que los transforma en grupos metilo. Esta reacción, ¿quién la cataliza? La descarboxilasa del uroporfobirinógeno. El coproporfobirinógeno 3 ingresa a las mitocondrias, donde se convierte en protoporfobirinógeno 3 por efecto de la enzima oxidasa del coproporfobirinógeno, que va a catabolizar la descarboxilación y oxidación de 2 cadenas de ácido propiónico y las transforma en grupos vinilo. Otra enzima de la mitocondria es la oxidasa del porfobirinógeno, convierte el protoporfobirinógeno 3 en protoporfirina 3. La protoporfirina ya es un componente de varias enzimas celulares, como ustedes deben saber, la citocromo, catalasa, etc. El paso final para la síntesis del hemo implica la incorporación del hierro ferroso a la protoporfirina en una reacción que cataliza la sintetasa del hemo o ferroquetalasa, ¿no? Punto. Eso básicamente estos pasos sencillos para que lo sepan, ¿no? Y lo más importante son estas reacciones de la hemoglobina, ¿no? La reacción de oxigenación, la reacción de amortiguamiento de hidrogeniones, formación de carbaminohemoglobina, reacción con el 2,3-difosfoliserato, formación de carboxihemoglobina, la formación de la metahemoglobina y la glucosilación de la hemoglobina. La oxigenación es así, ¿no? El oxígeno se va a unir de manera reversible a la hemoglobina para constituir la oxihemoglobina. La molécula de oxígeno va a ocupar la 6ª posición coordinada del átomo de hierro y va a permanecer en estado ferroso. La inserción de la molécula de oxígeno va a ocasionar que el átomo de hierro se desplace hacia el plano molecular del hemo y al moverse esto lleva consigo el residuo GISF8 y va a distorsionar las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina. Y esto que va a ocasionar la ruptura de los enlaces de sal. Y que va a ocasionar que se liberen hidrogeniones, porque recuerden que los enlaces de sal están formados entre carboxilo y NH3. Entonces, ¡pum!, se libera un hidrogenión. Por eso es que la hemoglobina oxigenada tiene una pobre o nula capacidad de amortiguamiento cuando está, pues, ¿no?, con el oxígeno, ¿no? La estructura cuaternaria de la hemoglobina pasa del estado tenso al relajado, ¿no? A la hemoglobina se van a unir 4 moléculas de oxígeno.
cada uno a un grupo hemo, ¿no? Y conforme se van uniendo una a otra, se va aumentando la afinidad por los otros sitios, ¿no? Esto se llama la famosa cinética cooperativa de unión, ¿no? Y esto constituye o forma o ayuda en la famosa curva sigmoidea de la hemoglobina, ¿no? Que ustedes la conocen, ¿no? El amortiguamiento de los hidrogeniones, elemento importante, los iones hidrógenos se van a unir al NH2 de los residuos intermedios de histidina para formar el NH3. Estos NH3 interactúan con los grupos carboxilo terminales para formar los puentes de sal. La formación de estos enlaces de sales reduce la unión de oxígeno a la hemoglobina, ¿no? Entonces, se dan cuenta que ya tenemos un elemento que disminuye la oxigenación de la hemoglobina, que es la capacidad de amortiguamiento, ¿no? El amortiguamiento, para qué también es importante, es para transportar el dióxido de carbono. Y en este caso lo transforma como bicarbonato. Pero hay una particular ahí que es la formación de carbamino hemoglobina. Porque el CO2 se une con avidez a los grumos NH2 de la cadena de valina y a la cadena polipeptídica beta, pero con menor avidez, y van a formar lo que es el carbamato e hidrogeniones, ¿no? Una pregunta de examen fue ¿qué reacción de hemoglobina forma carbamato? Y a pesar de estar, ¿no? Al liberarse el hidrogenión, lo que va a haber, se va a amortiguar este hidrogenión que se libera cuando se forma el carbamato por los residuos de histidina intermedios de hemoglobina. Y estas reacciones favorecen la formación de enlaces de sal y dificultan la oxigenación de la hemoglobina. De esta manera, cada vez que el CO2 se transporte en la sangre, ya sea como carbamino, hemoglobina o bicarbonato, se vincula con una reducción de la capacidad de oxigenación de la hemoglobina, y eso es el famoso efecto Bohr, ¿no? El 2,3-difosforogliceralato se va a unir o se va a poner en la posición central de la cadena polipeptídica, ¿no? Y se va justo donde ocupa el oxígeno, ¿no? Pues se pone en la cavidad central y se mantiene en ese sitio gracias a los puentes de sales que existen entre los tres grupos NH3 de cada cadena polipeptídica, ¿no? Y esto obviamente dificulta la oxigenación de la hemoglobina, ¿no? Y desplaza la curva de sucesión de la hemoglobina a la derecha, ¿no? La carboxihemoglobina, obviamente, el monóxido de carbono tiene 200 veces más capacidad de unión que el oxígeno, ¿no? Y, o sea, 200 veces más afín. Justamente esta molécula se une exactamente en el sitio O2, donde está el hemo, ¿no? Donde se uniría con el hemo. O sea, el difosforogliceralato en la cavidad central y el CO en la posición que el oxígeno ocupa en el hemo, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay una reducción de transporte del oxígeno, o sea, mide 3 que dificultan la oxigenación. La formación de la methemoglobina es otra reacción que justamente ya adelantamos, ¿no? El hierro ferroso de la hemoglobina es susceptible a la oxidación por superóxidos y otros agentes oxidantes, ¿no? De hecho, que va a constituir la metahemoglobina, que no puede portar oxígeno, otro que no puede portar. Entonces, la reductasa de hemoglobina, obviamente ya hablamos que es el NDHA más H, ¿no? Y esto va a ayudar justamente a la reducción de esta methemoglobina, ¿no? Puede haber methemoglobinemia por efecto de una deficiencia de este reductasa de hemoglobina, y cuando hay más de 10%, la persona puede tener una coloración grisácea de la piel, ¿no? Que se parece a la cenosis. Y para acabar esta parte de las reacciones, tenemos la glucosilación de la hemoglobina, que es el ingreso de la glucosa por vía no enzimática a los eritrocitos, ¿no? Y es proporcional a la concentración de la glucosa en sangre y tiene un valor aproximado de 5%. Mide el control o la glicemia sanguínea, se correlaciona con 6 a 8 semanas precedentes, ¿no? Y sirve para el control metabólico de la glucosa, ¿no?
Si una persona, por ejemplo, se coloca una insulina para tener un control glicémico normal, pero si uno dosa la inmunoglicosilada, esta va a estar alta, ¿no? Esta va a estar alta porque no se va a cambiar con una insulinoterapia. Cuando uno habla de la degradación de la hemoglobina, tiene dos aristas ahí, ¿no? Uno habla de la hemólisis extravascular, que es la que ocurre a nivel de lo que es los macrófagos alveolares, ¿no? Y cuando ocurre en vasos sanguíneos, que se llama la hemólisis intravascular, ¿no? La que ven acá es la clásica hemólisis extravascular, ¿no? Es la hemoxigenasa, libera del grupo M, se llama biliverdina reductasa, forma de bilirrubina indirecta. Obviamente carnípteros, eso ocurre cuando hay un ingreso a membrana celular, sobre todo en niños pequeños neonatos, ¿no? Que da un cuadro encefalopático, ¿no? La bilirrubina indirecta es transportada, ingresa al hepatocito por la uridín difosfato glucuronil transferasa, de forma bilirrubina indirecta, a directa, ¿no? Obviamente, pues, se postula que hay más, está la transferasa, ¿no? Porque se forma primero un holocorónido, pues un diglucorónido de bilirrubina, etcétera, ¿no? Y ahí vemos la eliminación. Esa es la clásica, ¿no? La que es la hemólisis extravascular, ¿no? La que no está mencionada acá es la hemólisis intravascular, que fue pregunta de examen el semestre pasado, ¿no? Que es cuando la hemoglobina ya se libera por medio de la degradación en vasos sanguíneos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la hemoglobina las proteínas van a portarse con ella, van a portarla, porque ¿qué es lo que buscan? Que el hierro no se pierda a través de la orina. Y de esta manera los complejos pueden ser captados por los hepatocitos y el hierro se recicle. Pero cuando la hemoglobina libre, que llega a la circulación, se va a combinar primero con una aptoglobina, que es una proteína especial, ¿no? Cuando se excede la capacidad de unión de la aptoglobina, la hemoglobina se va a convertir en methemoglobina, ¿no? O sea, tienes hemoglobina libre, primero se va a unir la aptoglobina para evitar esto. Se excede la capacidad de la aptoglobina, la hemoglobina se va a convertir en metahemoglobina. La molécula ferriemo, que es la que vimos ahí en el gráfico, se disocia de la hemoglobina y se va a unir a la hemopexina. Cuando la capacidad de unión de la hemopexina también se excede, el ferriemo se va a unir a la albúmina para formar la metahemalbúmina. La concentración baja de hemoglobina en el plasma, al igual que la de hemopexina, ¿no? Constituyen valores o indicadores tempranos de la degradación excesiva de la hemoglobina. O también puede ser incluso la posición o la aparición, perdón, de metahemalbúmina en el plasma. Entonces también revelan un incremento intenso de la degradación de la hemoglobina. Cuando la capacidad de unión de las tres proteínas plasmáticas se excede, la hemoglobina empieza a circular libre en la sangre y se forma la hemoglobinemia. Los macrófagos capturan la hemoglobina que circula libre y la degradan, lo que va a generar hiperbilirubinemia después, ¿no? La hemoglobina se va a filtrar hacia los túbulos renales y en las células de los túbulos renales se van a retirar cantidades bajas de hemoglobina del lumen mediante endocitosis. El hierro se va a almacenar en las células de los túbulos renales en forma de hemosiderina. Cuando se filtra hacia los túbulos, una cantidad alta de hemoglobina se elimina por la orina y esto se va a llamar hemoglobinuria. Si la orina es alcalina, la hemoglobina se va a constituir en un color rosa porque se va a formar oxihemoglobina, y si la orina es ácida se va a obtener de color café oscuro porque se va a formar metahemoglobina, ¿no? Esa fue pregunta del semestre pasado. Factores prohematógenos, el hierro, obviamente es importante señalar que el equilibrio solo se puede lograr mediante el control de su absorción y no por la manipulación de su excreción. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? El duodeno, solo el 5% de lo que se ingiere se absorbe.
El hierro violeta que no contiene EM se ingiere sobre todo en forma de sales insolubles y unidas sustancias. Bueno, eso ya. Básicamente acá el cuadro es para que ustedes recuerden, el artículo le va a servir mucho. Tiene que ver mucho con ferroportina y hexidina, ¿no? Entonces, la ferroportina, señores, es el exportador de hierro. Mientras que la hexidina es el ferrostato característico, ¿no? Cuando ustedes estén en la parte clínica, siempre tienen que conocer estas tres variantes: hierro sérico, ferritina, transferrina y saturación de transferrina, ¿no? Ustedes ya saben, han visto que para que el hierro esté ligado a la transferrina tiene que ser oxidado, ¿no? Entonces, por eso es que la transferrina es un buen transportador también, ¿no? Entonces, yendo a este otro cuadro, cuando la hexidina se expresa, tiene que ver con tres estados, ¿no? Cuando hay exceso de requerimiento de hierro, o sea, un hierro sérico aumentado, por eso dice incremento intracelular, extracelular de hierro, ¿no? Cuando hay baja de los requerimientos o inflamación, ¿no? La hexidina se va a expresar, ¿no? Entonces, cuando tienes hexidina, se va a bloquear la exportación porque se va a actuar sobre la ferroportina. Se va a fosforilar, ubiquitinizar e internalizar para favorecer su degradación lisosómica. Pero cuando no hay hexidina, ¿no? Que tiene que ver o deja de expresarse cuando estamos en estados de deficiencia de hierro, va a aumentar la ferroportina y va a favorecer la exportación del hierro hacia las zonas que lo requieran, ¿no? Básicamente ustedes tienen o han leído en el artículo lo que es ahí DMT1 y DC y B, que es el hierro convertido de ferroso a férrico por la citocromo B duodenal y transportado por el transportador de metales divalentes, ¿no? Este CP1 ya se ha vinculado con transporte de fosfato, ¿no? Entonces, básicamente ustedes tienen esos conocimientos, pero tienen que recordar que el transportador de metales divalentes también depende mucho del ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo se llama? Problemas o exceso del manejo del ácido clorhídrico por supuestamente gastritis, va a interferir con ¿cómo se llama? Con la absorción del hierro, ¿no? Obviamente, pues, la relevancia de esto no es mucha, ¿no? Pero se suele mencionar y todo eso, todos puede tener un grado de importancia en pacientes que tienen una deficiencia per se de hierro, ¿no? Ciclo de hierro, básicamente, acá habla de los macrófagos, el ciclo, que dedican 3 miligramos de hierro, y esa es la molécula de apoferritina, ¿no? La proteína transportadora, ya mencionamos la transferrina, que puede ligar hasta 2 átomos de hierro, velocidad de síntesis, guarda relación inversa con la cantidad de hierro que se almacena en el organismo. La regulación de la captación del hierro, la transferencia entre el hierro a los eritrocitos y otros tejidos a los receptores de transferrina específicos. La velocidad de captación guarda relación con el número de receptores. En eritropoiesis, el número de receptores alcanza su máximo en los normoblastos intermedios. El ácido fólico, ya para ir acabando, es llamado también teroiglutámico. Básicamente, todo esto de acá lo vamos a explicar con este gráfico, ¿no? El ácido fólico, básicamente, pues ustedes pueden tener, si comen una dieta, pueden tener como poliglutamato o pentaglutamilo, ¿no? Si es, dependiendo de si están ingiriendo vegetales o si están ustedes con
teniendo o consumiendo el hígado, ¿no? El hígado, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ustedes básicamente tienen un conjugado poliglutamato o pentaglutamilo. Estos folatos poliglutámicos, por medio de las de enzimas intestinales, ¿no? Básicamente lo que van a acontecer acá es formar fosfatos monoglutámicos para absorberse, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, se absorben y se forma primero el tetrahidrofolato o el dihidrofolato para después, por medio de la dihidrofolato de reductasa, convertirse en tetrahidrofolato, ¿no? La metiltetrahidrofolato convierte en 5,10 metilén tetrahidrofolato en 5-metil tetrahidrofolato y se absorbe finalmente, ¿no? Entonces, la absorción, cuando uno habla, hay estudios que hablan que los fosfatos o poliglutámicos son convertidos a monoglutamatos por la glutamato carboxipeptidasa 2, ¿no? Esas son las variantes o lo que se puede decir, ¿no? ¿Quién lo absorbe, ¿no? A estos se dice que hay un transportador de folatos reducidos que funciona con pH neutro y un transportador de folatos acoplado a protones, dependiendo del pH ácido, ¿no? ¿Por qué hay una línea arriba? ¿No? ¿Por qué hay una línea arriba? Porque el ácido fólico ingerido en alta dosis puede absorberse de manera menos eficiente, pero puede ser absorbido por difusión pasiva, ¿no? Y la forma predominante es la que está abajo, que es la 5-metilel tetrahidrofolato, ¿no? Entonces, básicamente, reordenando el cuadro, el ácido fólico, cantidades pequeñas por difusión pasiva, y entra ácido fólico al plasma. Acá también se toma en cuenta el folato que ingerido por pastillas, ¿no? Los poliglutamatos o pentaglutamilos son reducidos y se forman, ingresan a la circulación ya como tetrahidrofolato, o el ácido fólico, que es de manera pasiva, en dihidrofolato es convertido por la dihidrofolato reductasa, y a su vez esta misma enzima lo va a convertir el de dihidrofolato reductasa en tetrahidrofolato. La tetrahidrofolato hay dos rutas, bien por monoglutámicos en tetrahidrofolato o el monoglutámico en 5,10 metilén tetrahidrofolato, y la metilén tetrahidrofolato reductasa lo convierte en 5-metilén tetrahidrofolato y se ingresa a el organismo. Eso es lo que podemos decir de la asociación del ácido fólico, ¿no? Acá tenemos fuente del ácido fólico. Vitamina B12, también llamada cobalamina, la sintetizan las bacterias y ciertos hongos. En el colon se puede producir, pero obviamente no va a tener acción biológica, porque obviamente el colon no tiene un mecanismo retrógrado para ir hacia el ilium, porque esto se absorbe en el ilium, ¿no? Los humanos obtienen cobalamina a través de la carne, leche, hígado, y la preparación comercial es la cianocobalamina, ¿no? Hidroxocobalamina, la que manejamos en el seguro. Básicamente la asociación, vemos ahí, se ingresa y se une al portador R o lactocorrina, que es una enzima esofágica o de las glándulas salivales, y va siendo acompañada hasta, obviamente se secreta el factor intrínseco para hacer las parietales, ingresa hasta el páncreas, donde la tripsina principalmente, o las enzimas pancreáticas, se van a encargar de disociarlo del lactocorrina, y que se una ya al factor intrínseco que ya lo ha venido acompañando del estómago, ¿no? Ahí hablan tiene que haber un pH de 7, el pH alcalino, por el bicarbonato, y finalmente a nivel del ayuno es absorbido, se dice por cubilina, y entra a la circulación portal para ser llegado al hígado, donde se une a la transcobalamina 2 para poder ser o formar parte de la reserva, ¿no? Uno puede tener
una deficiencia de ácido fólico y las reservas, perdón, de vitamina B y las reservas están de 3 a 6 años ahí presentes, ¿no? El enterocito, obviamente, un dato fundamental, que el complejo factor intrínseco, vitamina B es captado por endocitosis mediada por cubilina, ¿no? ¿Qué más? Dice que hay también en este punto hay a veces una absorción pasiva que tiene importancia o relevancia en gastrectomizados, por ejemplo, ¿no? Ese es otro punto a mencionar acá. Fuentes nutricionales. Y finalmente, para acabar, este cuadrito que está acá, ¿no? Que es el entrelace entre ambos elementos problematógenos, ¿no? Básicamente el ácido fólico, como sigan la flechita, es importante para la síntesis del ADN, un paso esencial para la producción de eritrocitos, ¿no? El tetrahidrofolato actúa como mediador de unidades de un solo carbono, como el metilo, metileno, meterino, formino y formimino, ¿no? El transferir un grupo metilo hace posible la síntesis del ADN. Entonces, la serina va a aportar este grupo metilo. Entonces, el tetrahidroformato transfiere el grupo metilo de la serina a la uridina en 2 pasos. La serina transfiere el grupo metileno al tetrahidroformato para formar metileno tetrahidrofolato y glicina, ¿no? Y glicina. El metileno tetrahidrofolato transfiere el grupo metilo a la uridina y en el proceso se transforma en dihidrofolato este compuesto y ahí se forma el monofosfato de timidina que va a formar el ADN, ¿no? La reductasa del folato es la que permite, obviamente, como vimos, la conversión de dihidrofolato en tetrahidrofolato. Ahí el metotrexato, por ejemplo, lo antagoniza, lo inhibe, por eso es importante en los pacientes con artritis reumatoidea tomar el ácido fólico, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que una parte de este metileno tetrahidrofolato es guardado, almacenado, como metil tetrahidrofolato en la trampa de metilos, ¿no? O trampa de folatos, ¿no? Entonces, ahí entra la vitamina B12, ¿no? La vitamina B12 que entra y tiene 2 formas, ¿no? La metilcobalamina y la desoxiadenosylcobalamina, ¿no? La recuperación del tetrahidrofolato a partir de la trampa de metilos viene justamente vinculada con la cobalamina, ¿no? Que va a retirar el grupo metilo del metil tetrahidrofolato, como ustedes pueden ver ahí, y se convierte en metilcobalamina. La metilcobalamina transfiere el grupo metilo a la homocisteína, que se transforma en metionina. La cobalamina, o sea, la B12 se va a regenerar en el proceso. Uno de los productos de la metionina es el SAM, la S-adenosylmetionina, que es importante para la mielinización de los nervios. Obviamente también existe que es un factor inhibidor del factor de necrosis tumoral, que es un mielinolítico, ¿no? Y esa es la función fundamental de esto, ¿no? Cuando hay deficiencia de ácido fólico puedes tener homocistinemia, ¿no? Que es justamente por un efecto de la deficiencia del ácido fólico, ¿no? Y la otro producto es la desoxiadenosylcobalamina, que tiene que ver con la gluconogénesis, ¿no? Que es un paso importante para la conversión del metilmalonyl coenzima A en succinil coenzima A. Esa es la importancia de la desoxiadenosylcobalamina, ¿no? Que es una reacción clave en la vía metabólica para la conversión del propionato en succinil coenzima A, ¿no? Entonces, si tú, como no hay desoxiadenosylcobalamina por déficit de vitamina B12, puedes tener un aumento de la expresión urinaria de metilmalonyl coenzima A y dar eso a la acidura metilmalónica que se ve en la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Eso sería todo, señores y señoritas. ¿Alguna pregunta, señorita delegada? No, doctor, todo claro, gracias. Muy bien, entonces mañana voy a coordinar de todos modos contigo todo para no sé hasta cuándo será esto, y ya nos estamos viendo. Cuídense, hasta luego. Profesor, antes que se vaya, no sé si nos podrá dejar